Julio Devido, ex ministro de Planificación, tal vez uno de los más sospechados de corrupción entre los ministros de la Argentina, tiene numerosísimas causas, muchas de ellas inclusive ya en proceso y en vías de resolverse. Tal vez vamos a ver qué es lo que sucede, teniendo en cuenta que se ha pedido inclusive el desafuero de este hombre, no se ha concedido este desafuero. Y vamos a hablar justamente de este tema. ¿Qué es un desafuero? ¿Le da protección al legislador o inmunidad? El fiscal federal Carlos Stornelli ordenó el desafuero, la detención e indagatoria del ex ministro de Planificación y ahora diputado nacional Julio Devido por supuesta defraudación a la administración pública. Solicitó además la detención de quien era su segundo, Roberto Barata. Se investiga el desvío de fondos por más de 26.000 millones de pesos destinados a la mina de Río Turbio y al tren turístico Eva Perón. Desde la legislatura el desafuero, también la exclusión, la destitución, que se vaya por sus propios medios. Hablamos particularmente de Julio Devido, pero vamos a hablar de los fueros en general. Para ello están con nosotros Juan Brugue, diputado nacional, y también Diego Mestre. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Con posiciones o posturas independientes, pero también que convergen en algún punto, ¿no? Sí, por supuesto. Convergen en el hecho de que no tenemos duda de que Devido no tiene que estar más en la Cámara de Diputados. Ya sea por diferentes mecanismos. Sí. Existen dos mecanismos, uno del desafuero que ustedes bien han cronicado recién y el otro mecanismo es de la exclusión, o sea que directamente se ha retirado ya como del cargo de diputado. ¿Desafuero o exclusión? El desafuero es que le quitan los fueros de arresto, que es lo que hoy tenemos los diputados nacionales y que también puede seguir el proceso. Y la exclusión es cuando directamente ya se decide que deja de ser diputado, por lo tanto pasa a ser ciudadano común. En el desafuero puede volver al cargo de diputado durante los años que le quedan si es que la justicia no encuentra o no haya responsabilidad penal. En el cambio, en la exclusión ya no vuelve y queda a disposición como cualquier ciudadano aplicando el principio de igualdad, ¿no? Ahora, el juez que podía haber pedido este desafuero no lo hizo, es decir, que queda otro camino que es el que pretenden ustedes. Así es, el juez Sergio Rodríguez no hizo lugar al pedido de desafuero porque es la justicia el que le tiene que pedir a la Cámara de Diputados que la Cámara de Diputados desafuere a determinado diputado. El fiscal Stornelli ha hecho el pedido de detención y le solicitó esto al juez Rodríguez no hizo lugar, pero nosotros tenemos otro mecanismo, como bien lo decía el diputado Juan Brugue, que es la expulsión y es lo que nosotros hemos instado. En mi caso, hace más de 1 año y medio, cuando el diputado Devido asumió el cargo, presentamos un proyecto de resolución para que la Cámara se expida con un oficio para que el juez Bonadío, que es el que tiene a su cargo la tragedia de Once, por el que está preso Ricardo Jaime, sí, informe si era menester o no iniciar este pedido de desafuero. Lamentablemente no hemos podido avanzar con ese proyecto, pero hay otro proyecto de Cambiemos, son 3 proyectos y uno que he presentado yo en la última semana, que hace a buscar la expulsión teniendo en cuenta la inhabilidad moral que tiene el diputado Devido. Él tiene más de 120 denuncias penales, tiene más de 21 imputaciones, tiene 6 procesamientos, es decir que ha ido avanzando en 6 causas, que son causas muy sensibles para toda la ciudadanía argentina, y tiene un pedido de detención. Y como si esto fuera poco, sus principales colaboradores, sus secretarios, están presos. Me refiero a Ricardo Jaime, que fue el secretario de Transporte, me refiero a José López, que fue 12 años y medio como él, en vez de ministro, él fue secretario de Obras Públicas, también está preso. Barata está imputado y está procesado, con lo cual nosotros vemos que hay claramente una inhabilidad moral y que tenemos que avanzar en ese sentido. Este miércoles sí, hay una reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales donde se va a tratar el tema. Pero ¿será posible esta exclusión? Quiero decir, ¿será un trámite sencillo o no? ¿Costará? Y todo depende de las mayorías, ¿no es cierto? O sea, yo soy integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y obviamente que estas dos figuras no es, digamos, inocente desde el punto de vista político. Sí, sí. Porque si bien el Interbloque UNA, que nosotros pertenecemos, Unión Córdoba que pertenece, y Cambiemos, coincidimos de que Devido no tiene que estar, y que los dos coincidimos que si se dan los votos para la expulsión, lo vamos a votar también nosotros, sabemos que hay un núcleo de diputados actualmente que están indecisos y que decidir la exclusión
es como muy fuerte para ellos y a veces quizás pudieran estar votando un desafuero, ¿no? O sea, esto es una cuestión de mayoría. Para los dos casos se necesita la misma mayoría, los 2/3 de los miembros presentes, ¿no? Ahí está, a eso iba también, Sí. esa es mi pregunta. Si se hubiese pedido el desafuero, si el juez hubiese pedido el desafuero, ¿creen que hubiesen tenido los votos necesarios en la Cámara para que se Están produzca? muy cerca los votos. Teniendo en se cuenta que la necesitan. historia no se pudo hacer nunca, ¿no? De la democracia para acá. De la democracia para acá sí ha habido, Sí, ha habido casos casos de expulsión. Sí. Claro, de Ha expulsión. habido de expulsión Sí. por inhabilidad moral, que era lo que yo le decía recientemente. El diputado Guillermo Luque, que era el padre de que estuvo acusado y condenado por matar a María Soledad, seguramente muchos se recuerdan ese Claro. caso, en el año 91, por declaraciones que hizo, y después otro diputado peronista menemista, la diputada Godoy, en el año 2003, también por improperios que hizo en relación a la prensa, también los miembros de la Cámara decidieron expulsarla por inhabilidad moral. Entonces, veamos los dos casos. Del 83 a esta parte, 2 casos de expulsión por inhabilidad moral por declaraciones que hicieron y lo expulsaron. Imagínense si no vamos a poder expulsarlo debido con la cantidad de causas que tiene en su contra y con la demostración de la corrupción que tenía en su caso. Sí, Debieron ha habido, tener ha habido, un- sí. ha habido casos de desafuero también, ¿no? O sea, Valera Cid, el tema de Angelos mismo, se recordarán que también fueron Senado, casos de desafuero senadores. en En el Senado. Senado, sí. Pero son, digamos, antecedentes, sí. antecedentes parlamentarios que sirven para analizar. O sea, Que él la- mismo pidió su propio Exacto, desafuero. Claro, exacto. que las dos figuras están. O sea, acá lo que vale es qué van a hacer esos diputados que están dudosos ante expulsar o desaforar, ¿no? Pero Ese lo es el que yo gran quería discusión. decir, Sí. perdón, en relación a la pregunta anterior, era, se requieren los 2/3 de los miembros, que son Así es. aproximadamente 170 diputados. Según nuestros cálculos, los cálculos de Cambiemos, ya estamos aproximadamente en 160 votos, 160 diputados. Solamente quedarían 10 diputados que son los monobloques, los bloques más pequeños que todavía no se han expedido, que no pareciera que no tienen tomada la decisión, pero ya estamos muy cerca. ¿Debieron tener fueros o no los No, legisladores? no, para nada, para nada. Nosotros en el 2001, acá en Córdoba, cuando se hizo la reforma constitucional a instancia de la Sota, a los diputados provinciales o a los legisladores provinciales se le quitó el fuero de arresto y el fuero de proceso. Y solamente quedó la inmunidad de opinión. ¿Por qué? Porque defendemos intereses generales y por ahí podemos decir cosas que puedan afectar a terceros, pero lo estamos haciendo en defensa de los intereses del pueblo. Entonces, frente a esa situación, no ha habido, con las dudas que por ahí hay en algunos diputados nacionales que dicen si realmente no tenemos los fueros, nos van a perseguir los jueces y los fiscales. Ha habido casos ya sea también, hay casos de gente que quiera ser perseguida o que pueda ser perseguida, digamos, perdón, por los fiscales de algún grupo. Por ejemplo, no sabemos muy bien que el grupo kirchnerista tiene un grupo de fiscales que se llaman la justicia legítima, que pueden... No, acá en Córdoba no ha habido situaciones graves en lo que hacen en estos 16 años en donde se esté persiguiendo a diputados provinciales por no tener el fuero de ¿Fuero proceso no? o ¿Fuero fuero de sí? arresto. No, yo coincido con esa opinión, pero lo que digo es que es importante también la inmunidad de opinión porque en muchos casos de la historia de la Argentina ha habido gobiernos totalitarios que han encarcelado a diputados por sus opiniones. Y recuerden el Claro. caso de Perón-Balbín. Balbín dio un discurso convocando a una revolución social y el gobierno peronista lo encarceló. Entonces, y después lo desaforó por una opinión que había dado el diputado Balbín. Entonces, yo creo que es importante que los diputados tengamos inmunidad de opinión. Sí coincido con Juan en que los privilegios que por ahí se entienden que son el resto de los fueros sí deberían serse eliminados, pero en este caso también hablemos claramente, para eso necesitaríamos una reforma de la Constitución Nacional. Entonces yo insisto, si estamos hablando del tema de Julio De Vido, estamos hablando de uno de los ministros más corruptos de la historia de la Argentina, estamos diciendo que ha habido otros diputados que desde el 83 de esta parte se lo han expulsado por inhabilidad moral, por opiniones que dijeron, imagínense si no vamos a poder avanzar esta semana con la expulsión del diputado De Bueno, Vido. ¿qué creen que va a pasar con Julio De Vido? A lo mejor personalmente tomará la decisión de apartarse. Y vamos a ver, entonces son decisiones personales que en definitiva no sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero te quiero hacer una pequeña aclaración con el desafuero. Yo presenté un proyecto de ley que íbamos a tratar ahora, este miércoles pasado, pero que no hubo sesión. Nosotros la convocamos, pero no hubo quórum, en donde pongo en estado de desafuero a todos los diputados actuales. Es un compromiso en donde se puede hacer, es constitucionalmente válido y posible. A los que estamos hoy en función no va a implicar a los que ingresen después
del 2019, pero que realmente sería una señal para la sociedad en donde nosotros nos ponemos a disposición ante cualquier juez nacional, federal o provincial que nos quieran detener o que quieran avanzar en nuestro proceso. ¿Y es una señal que algunos diputados se hayan ya puesto a disposición de la gente y autoexcluyéndose de los fueros? Bueno, nosotros nosotros desde Cambiemos consideramos que eso no es válido porque los fueros no son personales, sino que son de la Cámara. Por eso casualmente el juez lo tiene que pedir y es la Cámara el que lo tiene que iniciar ese proceso de desafuero. Pero volviendo a su pregunta anterior, yo creo que el diputado de Vido se va a quedar en el cargo hasta que no sea expulsado. Porque él está haciendo declaraciones públicas que él no se ampara en los fueros, pero eso es falso. Nosotros hemos tenido acceso al expediente y en uno de los expedientes, con la firma de su abogado, él ha dicho que no se le pueden hacer los allanamientos en su domicilio por sus fueros. Sí, claro. Entonces dice una cosa y después hace otra, con lo cual muestra a las claras que en realidad él quiere quedarse en el cargo, quiere ocupar esa banca como guarida, y por eso es que nosotros estamos diciendo no, esto no lo podemos tolerar, avancemos con el procedimiento para expulsarlo de la Cámara de Diputados y que sea juzgado y eventualmente condenado como cualquier otro ciudadano. Vamos a ver cómo avanzan sus presentaciones de ambos la semana que viene. Puede una cosa u otra, o que sea expulsado o que sea desaforado. Bueno. Va a depender de esos 10, 12 o 19 diputados nacionales que están todavía ahí faltándonos para el 2/3, que sean los que se inclinen por una cosa o por otra. Vamos a ver cómo termina. Lo saco un segundo de tema, consulta popular, que no se va a hacer el 13 de agosto. ¿Qué expectativas? Bueno, de que se hagan más adelante? Una decisión que ha tomado el juez federal con competencia electoral, que es el doctor Ricardo Busto Fierro. Él ha considerado que no estaban dados los tiempos suficientes para avanzar, porque quedan solamente 4 semanas para las PASO. A mí, independientemente de la decisión del doctor Busto Fierro, que es apelable, y eso puede ser decidido por la Cámara Nacional Electoral eventualmente, me parece que es importante que la ciudadanía se pueda expedir sobre estos temas. ¿Se va a apelar? No. Bueno, no sé, porque en realidad eso es una decisión que tiene que tomar el municipio de la ciudad de Córdoba. Claro. El intendente se ha expedido y ha dicho, se ha expresado en relación a que si el juez no lo toma en cuenta para estas elecciones de las PASO del 13 de agosto, sí el municipio insistiría para la elección del 22 de octubre. Y a mí esto me parece que es lo importante, porque la ciudadanía también es importante que se exprese sobre estos temas tan importantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la declaración del servicio esencial para los transportes, del transporte, con lo que tiene que ver con las asambleas que hacen el gremio del SUOEM. En definitiva, cuestiones muy sensibles para la ciudadanía que es importante que se puedan expresar. Bueno, no está enojado el intendente con Macri, ¿no? Digo, porque no lo esperó ahora en la visita. No, lo que pasa es que él ya había tomado la decisión de irse de vacaciones con su mujer y sus hijos y lamentablemente no pudo estar ese día. Nosotros los diputados nacionales de Cambiemos tampoco pudimos estar, solamente estuvo Héctor Baldassi porque teníamos ese día la sesión convocada por el bloque de UNED y Sergio Massa. Pero no hay ningún enojo, todo lo contrario. En lo que nosotros estamos diciendo es que el espacio Cambiemos ha venido para quedarse, lo hemos consolidado, sí hemos tenido algunas tensiones en relación al armado de la lista, lo cual son lógicas, porque somos 4 partidos políticos y renovamos 4 bancas, entonces imagínense lo difícil que es armar y que todos queden contentos y conformes. Pero la verdad que hemos podido avanzar, hemos dejado atrás esas diferencias, hemos consolidado el espacio Cambiemos y tenemos una lista que ya estamos trabajando. Hoy, de hecho, estuvimos ya con el inicio de la campaña y seguramente durante estos 3 meses y medio consolidaremos el espacio y ganaremos la elección, es lo que estamos buscando. Muchas gracias, nos estaremos viendo. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Resumen de las noticias más importantes de la semana. Por decisión de la jueza de control Anaí Ampartzunian, quedó en libertad Rolando Boviesi. Está acusado de apuñalar a Carlos Juárez frente a la rotonda del Orfeo en Barrio Alto Verde.